Muy bien, empezamos el día de hoy pues, colocando un título. Se refiere a la continuidad de los ejercicios, ¿no? Continuación de ejercicios. Entonces nos toca el número 2. Ya habíamos hecho uno. Y lo escribimos con el siguiente texto. Una carga eléctrica positiva en el vacío de 8 microcoulomb genera campo eléctrico, genera un campo eléctrico. Calcular. Literal A, la intensidad del campo eléctrico a 4 centímetros de la carga. Literal B, la fuerza con la que es expulsada otra carga eléctrica de 3 microcoulomb y se la ubica en dicho punto. Bien, hasta ahí el texto de este segundo ejercicio. ¿No? Hay una carga eléctrica positiva y en el vacío de 8 microcoulomb genera un campo eléctrico. Y nos piden calcular dos cosas, la intensidad del campo eléctrico y la fuerza con la que es expulsada otra carga eléctrica de 3 microcoulomb. Entonces vamos a proceder a sacar los datos primero. Entonces escribimos datos. Bien, ¿qué datos tengo en este problema? Hay una carga, ponemos una letra Q mayúscula, de 8 microcoulomb. Esto en potencia de 10, o traducida a coulomb, sería 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Eso es un dato, ¿no? El valor que siempre debe aparecer, el valor K, es una constante de 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. También nos piden la intensidad de campo eléctrico
Este sería una pregunta. La intensidad del campo eléctrico. Nos dan una distancia, R. La distancia R es no coloqué, nomás dice A centímetros. 4 centímetros aquí, ¿verdad? Hay que colocar aquí, donde dice la intensidad del campo eléctrico A centímetros. Ahí es a 4 centímetros. El 4 se olvidó. 4 centímetros. Coloque ese valor, ¿no? que falta en el texto. Entonces aquí ponemos R 4 centímetros. Parece que sí lo dije, es lo que no lo escribí. En metros sería 4 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Los 4 centímetros se escribe en metro así. Y hay otra carga. La otra carga le ponemos Q minúscula de 3 microcoulombs. En microcoulomb. Entonces aquí sería 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la otra pregunta, pues, es la fuerza, ¿no? La fuerza es la otra pregunta. Bueno, he detallado los valores que tengo. Vamos a hacer los cálculos. Los cálculos. El literal A nos habla de la intensidad de campo eléctrico. Utilizamos esta fórmula que ya también la vimos la clase anterior. Intensidad del campo eléctrico es igual al valor K por la Q mayúscula dividido para el valor de R al cuadrado. Entonces yo tendría 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga Q es 8 por 10 a la menos 6 coulomb dividido para R, que es 4 por 10 a la menos 2, 4 por 10 a la menos 2. Estos son metros. Y elevamos al cuadrado.
Entonces tendríamos que el valor E, que se llama intensidad de campo eléctrico, habría que ver aquí que se simplifica un culombio. 9 por 8 serían 72. 72 por 10. 9 menos 6 sería 3. Los exponentes se restan, ¿no? Y quedaría Newton metros cuadrados sobre 16 por 10 a la menos 4 y queda Coulomb metros cuadrados. Aquí se eliminan los metros cuadrados. Y entonces ya tengo la facilidad para saber cuánto es la respuesta. Dividimos 72 para 16. Eso me da 4,5. 4,5. Y la potencia de 10 sería por 10. 3 y 4, 7. Sería a la séptima Newton sobre Coulomb, que es la unidad de medida de la intensidad de campo eléctrico. Ahí tengo yo ya una de las respuestas, ¿no? Del literal A. Veamos el literal B. El literal B, entonces lo hacemos en otra pizarra. Literal B. Partimos de la fórmula que dice intensidad igual a la fuerza sobre la carga minúscula. Es una carga que se ha introducido, ¿no? De aquí despejamos fuerza, que la pregunta. Fuerza, al despejar quedaría la intensidad por la carga. Entonces, al reemplazar tendríamos el valor que salió en la respuesta del literal A, 4,5 por 10 a la séptima Newton sobre Coulomb por la carga. En los datos hay que ver cuánto es la carga. 3 microcoulomb. Entonces, multiplicamos por 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Se elimina el Coulomb o la unidad de carga y tendríamos entonces que fuerza es igual 4,5 por 3 sería 3 por 5, 15. Llevo una, 3 por 4, 12, 13,5. 13,5 por 10
7 menos 6, pues queda 1, ¿no? Entonces, al hacer la operación aquí, ya sale entero 135. Esto de aquí quedó en Newton, ¿no? Faltó la N. 135 Newton. Esta sería la respuesta al segundo literal. Y de esa forma, pues resolvemos el problema 2 o el ejercicio 2. Vamos al problema 3. Entonces escribimos el texto del problema. Problema 3. Dos cargas eléctricas de 4 y 5 microcoulomb. De 4 y 5 microcoulomb están separadas en el aire por una distancia de 80 centímetros. Punto. Nos piden calcular el punto entre las cargas en donde la intensidad de campo eléctrico es nula. Hasta ahí el texto del problema. Dos cargas eléctricas de 4 y 5 microcoulombs están separadas en el aire por una distancia de 80 centímetros. Calcular el punto entre las cargas en donde la intensidad de campo eléctrico es nula. Muy bien, vamos a tratar de interpretar esto con una figura. Vamos a suponer que yo tengo una línea recta en donde este punto inicial y el punto final se ubican dos cargas eléctricas. Entonces, en el primero vamos a colocar una carga 1 y en el segundo punto, en el extremo de la recta, la carga 2. Bien. Ahora, entre estas dos cargas, hay una distancia que el problema indica de 80 centímetros. Aquí hay 80 centímetros de distancia. Entonces, podríamos indicar que va en esta forma, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros sabemos también, de acuerdo al texto, que nos están pidiendo un punto. Llamémosle por aquí un punto P, donde la intensidad del campo sea 0. O sea, en este punto, la intensidad debe ser nula, o sea, 0.
Entonces, desde la carga 1 al punto P, le podemos llamar R1. No sabemos cuánto vale esa R1. Y del punto P a la carga 2, R2. R1 y R2, ¿no? El 2 como que no se ve bien. Vamos a borrarle para escribirlo mejor. Este es R2. Bueno, ahí se ve mejor. Eso significa que para un lado, en este punto, va a haber una intensidad vectorial y para el otro lado va a haber otra intensidad igual. O sea, vectores opuestos y de la misma longitud. Al hacer la operación de la resta, porque está uno hacia un lado y el otro, va a dar 0. Entonces yo tendría para un lado E sub 1 y para el otro lado E sub 2. Entonces tendría estos dos vectores que están opuestos. Es como que estuvieran peleando, ¿verdad? Como tienen la misma medida, entonces no se mueve el punto. Y ahí decimos que están en empate o que el campo eléctrico en este caso es nulo, vale 0. Muy bien. Entonces, ¿qué datos yo tengo aquí? Esa sería la figura. Veamos los datos. ¿Cuáles son los datos en este problema? Tengo las dos cargas. Entonces, la carga 1 es de 4 microcoulombs. La carga 2 es de 5 microcoulombs. Tengo también la distancia ...80 centímetros... que puede ser en metros, 0,8 metros. Ya, poniéndola en decimal. R1 no tengo. R1 le ponemos X. R2 tampoco tengo, pero puedo decir que es igual a toda la distancia menos R1. En otras palabras, 0,8 metros menos lo que vale R1, que es X. Bueno, ahí tengo los datos. Ahora vamos a hacer los cálculos. Bueno, esto siempre hay que estar haciendo una reflexión de cada paso, ¿no? Tengo la figura, tengo los datos y ahora van los cálculos.
para tener un orden didáctico. Nos da el hecho de que la intensidad resultante sea nula, o sea, igual a 0. Esto ya no me salió bien. Vamos a borrarlo. Tengo entonces que poner 0 ahí, ¿no? Esto es 0, ahora sí. Y por otro lado, para que dé 0, E sub 1 menos E sub 2, o sea, la resta de estos, indudablemente va a ser 0, porque son igualitos. ¿Correcto? Son iguales. Estos vectores aquí son iguales. Lo que podemos decir entonces es que E sub 1 es igual a E sub 2 al pasar el uno al otro miembro. Entonces E sub 1 igual a E sub 2. Si recurrimos a las fórmulas que tienen distancia, sería entonces K por la carga 1 sobre la distancia 1, que sería R1 al cuadrado. Y eso es igual, otra vez a la constante, por la carga 2 dividido para R2 al cuadrado. Esa expresión me permite eliminar K, ¿no? Se simplifica porque en ambos lados tenemos K. Y escribir carga 1 que vale 4 microcoulombs sobre R1, que es X cuadrado, es igual a la carga 2, que mide 5 microcoulombs, y R2, que equivale a 0,8 metros menos X, y todo esto al cuadrado, como dice la fórmula. Aquí se va a eliminar el microcoulomb con el microcoulomb. Y entonces me va a quedar una ecuación de esta manera: 4 sobre X cuadrado igual a 5 sobre este binomio al cuadrado. Pues recordamos lo que es álgebra, ¿no? Al desarrollar eso se hace 0,64 metros cuadrados menos el doble producto, sería 2 por 8, 1,6, ¿no? 1,6 metros, aquí es metros, X, y me faltaría un tercer término que por el espacio lo voy a colocar debajo, ustedes lo colocan al lado, más X cuadrado, ¿no? La coloqué ahí debajo para no
entorpecer, ¿no? Pero usted lo coloca al lado. Entonces, el desarrollo de un cuadrado de binomio, pues, aplica una regla de producto notable. Cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda y más el cuadrado de la segunda. Estando así, hay que multiplicar cruzado. Entonces, todo ese trinomio hay que multiplicarlo por 4. Al multiplicar por 4, yo tendría 2,56. 2,56. Esto saldría metros cuadrados. Luego menos 6,4. 6,4 metros por X y más 4X cuadrado y eso sería igual, lo coloco debajo, pero usted lo pone al lado, 5X cuadrado. Bien, como se pueden dar cuenta, va a quedar después una ecuación de segundo grado. Vamos a pasar todos los términos del primer miembro al segundo para que quede X cuadrado positivo. Entonces me va a quedar X cuadrado más 6,4 metros X menos 2,56 estos serían metros cuadrados igual 0, ¿no? Y esa sería una ecuación de segundo grado. Hay que resolver esa ecuación por la fórmula general que ustedes deben saber. X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Recuerden, eso es álgebra, que lo vamos a aplicar aquí. Entonces, vamos a hacer en otra pizarra esa resolución. Entonces quedaría X igual, una línea de fracción, el valor de menos B sería menos 6,4 metros más menos raíz cuadrada de 6,4 por 6,4, o sea 6,4 al cuadrado se hace 40,96. Saldrían metros cuadrados aquí. Más 4AC, sale 10,24, multiplicando 4 por 1 y por C, ¿no? 10,24 metros cuadrados. Y prolongamos el radical. Dividido para 2A, en este caso, como A vale 1, queda 2. Luego, entonces, X va a ser igual a menos 6,4 metros más menos raíz cuadrada de, sumamos esos dos valores,
51,20, ¿no? 51,20 metros cuadrados. Y hasta allá la raíz dividido para 2. Entonces, seguimos. Queda menos 6,4 metros más menos, sacamos la raíz cuadrada de eso, me sale 7,16 metros. Y todo esto sobre 2. Bien, si yo veo esos valores, hay que ver que la respuesta salga positiva. Entonces se rechaza el signo menos. Entonces solo se considera el signo más y no el menos. Porque nos están pidiendo es una distancia positiva. Entonces sería 0,76 con el signo más, ¿no? O sea, voy a escribir el proceso. 6,4 y considero solo el más 7,16 porque es la única opción para que salga positiva la distancia. Dividido para 2. Entonces aquí me va a quedar 0,76 metros dividido para 2. Lo que significa entonces que si esa cantidad la dividimos para 2, me da 0,38 metros. Que es lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, la respuesta la podemos escribir el punto está a 0,38 metros, que sería 38 centímetros de la carga de 4 microcoulombs. Así escribimos la respuesta. El punto está a 38 centímetros de la carga de 4 microcoulombs, que es lo mismo que decir 0,38 metros. Y de esa manera se ha resuelto el problema 3. Bueno, estamos cerca ya de terminar la hora. Vamos a dejar allí porque no nos faltaría tiempo para hacer otro. Entonces,